Vamos ahora a exponer la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Como hemos anunciado, nuestra reunión tiene un énfasis especial. Un énfasis especial, pero no distinto al de otras reuniones del año. Amén. Porque siempre enfatizamos a Jesucristo y el Evangelio en cada una de estas reuniones. Así que quiero comenzar diciendo que estamos, bueno, este no es algo que yo escribí, sino más bien algo que rescaté de un artículo. Dice, estamos a días de una de las celebraciones más importantes del año. Y quisimos hacer un análisis de la Navidad y el retail en Latinoamérica. Esta nota es del año pasado, 2022. Porque si bien es una de las fechas más esperadas por el comercio, ponga atención, debido al nivel de ventas que históricamente ha generado, este año se vería afectado por la inflación que ha golpeado a la región. Pero primero algo de contexto, dice esta nota económica. Desde el año pasado la inflación ha golpeado fuertemente a los países de Latinoamérica y hoy la frase es unánime, todo está muy caro. De hecho, según el Fondo Monetario Internacional, la inflación promedio para la región es de un 11.2% al terminar el 2022. Sin embargo, países como Brasil, Colombia y Chile ya superaron esta cifra, hablando del año pasado. Pero a pesar, y aquí está el contraste, ¿no? A pesar de esta situación difícil económicamente hablando, dice este artículo, estamos viviendo una de las navidades más caras para la región y sabemos que es importante regalar y el comercio también lo sabe. Otro dato interesante, y con esto ya termino, no es una noticia económica la que venimos a dar hoy. Según George Lever, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, diciembre es por lejos el mes más importante para el comercio, ya que representa, escuché bien, entre el 11 y el 12% de las ventas anuales. En otras palabras, si hoy día tuviésemos que buscar un sinónimo para la palabra Navidad, ¿sabe cuál sería? Regalos, consumo excesivo. Pero tristemente poco se recuerda del festejado, ¿no? Nosotros los creyentes no debiésemos vivir bajo este paradigma y obviamente no vengo aquí a satanizar el poder dar un regalo, creo que no. Pero si nosotros vamos a hacer memoria de este evento, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que hacerlo necesariamente, iglesia, en torno a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título de esta enseñanza es El protagonista olvidado de la Navidad. El primer punto de nuestra enseñanza es Jesucristo, eternamente Dios. La historia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo tiene antecedentes, pero no es cualquier tipo de antecedente. Es un antecedente de tipo eterno. Vamos a Juan, al Evangelio, capítulo 1, versos 1 al 3, donde podemos leer, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan se refiere aquí al Verbo, ¿no? Ese Verbo es Jesucristo, es una expresión griega, el logos. Ya existía, dice, ya estaba con Dios. Ahí se refiere que ya estaba con el Padre, pero además el versículo 1 nos dice que era Dios. Amén. Estaba con Dios, pero además era Dios. Teológicamente, Jesucristo tiene los mismos atributos que Dios Padre. Amén. Pero hay distinción, es otra persona. Amén. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. No como afirman algunas sectas que son modos. En determinado momento Dios se presentó como Padre, pero después pasó al modo Hijo y después al modo Espíritu Santo. No, la Escritura enseña que hay tres distinciones en la persona de Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El verso 2 dice, Él estaba en el principio con Dios. Jesús estaba en el principio con Dios. Existía en el principio, no debido a que tuvo algún principio como criatura. Iglesia, Jesucristo no es un ser creado. Jesucristo es también eternamente Dios. Él es Dios
como veíamos en el versículo 1, y estaba con Dios y estaba desde la eternidad pasada. No solo eso, sino que el versículo 3 nos revela el rol del Señor Jesucristo en la creación misma, ¿no? Hemos leído, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dios creó por medio de Jesucristo. Amén. Lo que quiere decir que Jesús no es un ser creado, Él es Dios eterno, dice Warren Wiersbe. Jesucristo es Dios, iglesia. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, tiene por lo tanto existencia eterna. Esto para nuestra mente finita es difícil de comprender, pero Jesucristo no tiene comienzo ni tiene final. Y no solo eso, sino que Él sostiene todas las cosas. En Colosenses capítulo 1, verso 15 al 17 podemos leer: Él es la imagen del Dios invisible. Esa palabra en su original es como decir que es igual, es idéntico, es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación, en términos del poder y la autoridad que tenía el primogénito en ese contexto. Porque en Él, escuche bien, fueron creadas todas las cosas, tanto los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Jesucristo es eterno y en Él todas las cosas permanecen. Ahora bien, esta es la existencia eterna de nuestro Señor Jesucristo, pero en el plan soberano de Dios hubo una manifestación en el plano de lo terrenal, ¿no? Y eso mismo da cuenta Juan un poco más abajo en el 1.14. Juan 1.14 dice: el verbo, este verbo que es eterno, ¿sí?, que es Dios mismo, que estaba con Dios y que era Dios, dice, el verbo se hizo carne. ¿Qué quiere decir? Que tomó forma de hombre y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pablo a los Gálatas en 4.4 también reafirma y dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, es decir que cuando el Señor viene al escenario de esta tierra, no es como algo improvisado, sino que es un plan eterno de Dios que se está llevando a cabo en el momento preciso que Dios había determinado, en el plan del Dios Trino, del consejo trinitario de Dios. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Por lo tanto, antes de hablar del nacimiento propiamente tal, que va a ser el segundo punto de nuestra enseñanza, me parece necesario establecer el carácter divino, eterno, todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. Él no es un ser creado, Él es eternamente Dios. Él es la segunda persona de la Trinidad. Y no es segundo porque sea menos importante. Hace poco escuchaba a un falso maestro hablando del Espíritu Santo, decía que no es tercero. Hablando del Espíritu Santo, él decía, no es la tercera persona, porque cuando hablamos de tercera es como que le damos menos importancia. No, es simplemente una forma para que nosotros lo podamos comprender. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, y hay un solo Dios. Cuando Dios se hizo hombre, es el segundo punto de nuestra predicación. Y cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que los métodos de Dios a veces no son convencionales. Si Dios se iba a encarnar, nosotros podríamos imaginar que lo iba a hacer a través de una gran estirpe, con majestad, con poder terrenal. Sin embargo, el nacimiento del Señor Jesucristo fue uno más de los que caracterizaban a un pueblo nómada, ¿cierto?, como eran los judíos. Y de hecho, la familia del Señor Jesucristo, su madre y su padre terrenal, podemos decir José, era una familia pobre, eso es claro. Siempre es bueno, iglesia, depender de los métodos de Dios. En ocasiones son no convencionales, pero Dios tiene una forma más sabia de la que nosotros podemos imaginar. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento respecto de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo? Del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
podríamos hacer una cronología, y esa es mi intención, a través de los evangelios. Y lo primero que yo quiero destacar es Lucas capítulo 1, versos 26 al 38. Dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel le dijo: salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre todas las mujeres. Ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Un comentario consultado respecto a la actitud de María dice lo siguiente: si ella hubiera sido diferente de las demás muchachas judías, como algunos teólogos aducen que era, hubiera podido haber dicho: pues bien, ya era tiempo, te había estado esperando. Por el contrario, todo este escenario fue una sorpresa para María. Dice el verso 29, y ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba qué, bueno, eso ya lo leí. El 30 dice: y el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David. Gabriel estaba afirmando aquí, el ángel, afirmando la deidad y la humanidad de Cristo. Dice: será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará su trono de su padre David. Ahí está la humanidad. Entonces tendría la humanidad como hijo de María, pero sería hijo del Altísimo. Amén. Jesucristo es tanto 100% Dios como 100% hombre. Dice el verso 33: y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todos los reyes que el pueblo judío conocía habían tenido su fin, habían muerto. Pero este rey sería un reinado de carácter eterno, como dice el texto: reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño nacerá, será llamado Hijo de Dios. Es decir, sería un milagro del Espíritu de Dios actuando. La respuesta fue que el Espíritu Santo, de una forma creadora, haría que Jesús fuera físicamente concebido. Amén. El verso 35. Esta concepción milagrosa y el nacimiento virginal del Señor Jesucristo eran necesarios. ¿Por qué? Debido a su deidad y a su preexistencia. Lo que decíamos antes en el primer punto, respecto de que Jesucristo es eterno. El verso 38 dice: entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor. Qué buena actitud la de María, ¿no? Frente a esta gran revelación del propio ángel hablándole y diciéndole que ella vendría a ser la madre del Hijo de Dios. Ella dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María supo entender el papel que por gracia Dios le había otorgado. Amén. Ella no fue más allá de lo que el Señor le dijo que tenía que hacer y ser, como muchos hoy día afirman, ¿no? Sobre todo desde la teología católica romana. Mateo 1:18, siguiendo con este relato cronológico a través de los evangelios, ya avanzamos un poco más en la historia, pero desde otro ángulo, desde lo dicho a José. En Lucas vemos lo dicho a María, aquí vemos lo dicho a José. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Sí? En el relato cierto anterior, veíamos como el ángel le había anunciado a María. Ahora ya está se había concebido. Entonces aquí está cómo aparece José. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto.
Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor. Note que a María se le apareció el ángel y a José se le apareció en sueños, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado de ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso es importante. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Se reafirma entonces lo que decíamos en nuestro primer punto de la enseñanza: Jesucristo no era un profeta más, no era un iluminado, Jesucristo era Dios mismo, Emanuel, Dios con nosotros. Verso 24, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a María como su mujer. Obediencia también vemos en la vida de José. Y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Hasta este punto de la historia es interesante, amados hermanos y amigos, ver cómo Dios orquesta la situación, ¿no? Primero visitando a María a través del ángel, luego hablando a través de sueños con José. En los planes de Dios no hay cabos sueltos. El plan eterno de Dios es perfecto. Es un plan cabal que contempla todo. E incluso Dios es tan condescendiente y amoroso que informa a los agentes humanos, en este caso representados por María y por José. Las profecías respecto del Mesías se tenían que cumplir. Profecías hechas cientos años de antes que esto sucediera, se tenían que cumplir. Solo por razón del tiempo quiero hacer una alusión que Mateo también menciona, hablando del profeta Miqueas, en 1:5. El profeta Miqueas, en 1:5, 722 años antes, dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, aunque eras pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Mateo toma esta misma cita y la aplica al Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquí otra vez vemos cómo la soberanía de Dios contempla los medios humanos y ordinarios, porque la familia, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo se ve en necesidad de moverse para cumplir esta profecía hecha 700 años antes. Y eso lo podemos leer en Lucas, capítulo 2, desde el verso 1. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Y este es el hecho que movió, ¿no?, a José y a María hacia Belén, para que se cumpliera que el Mesías iba a nacer en este sitio. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea. Ahí está el traslado, ¿no? A la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dice Warren Wiersbe: las madres en esos días envolvían a sus bebés en largas tiras de tela para fortalecer sus extremidades y darles protección. La palabra griega que se traduce pesebre puede indicar un comedero o un cercado para animales. Aún hoy, al viajar por la Tierra Santa, se pueden ver antiguos comederos de piedra, y es probable que uno de esos comederos haya servido como cuna para el recién nacido Jesús. Muchos eruditos piensan que nuestro Señor nació en una cueva en donde se metían los animales para protegerlos, y no en un cobertizo de madera como el que se ve en las escenas modernas del pesebre. Sea de una forma o de otra, era un escenario precario. ¿Se acuerdas el año pasado, no? Este año hubo
la coronación del rey de Inglaterra. Aburrido de ver la televisión porque ya era demasiado. Bueno, así piensan los hombres, así quieren representar la grandeza de los hombres. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo vino a nacer en un pesebre. Tal vez en su contexto podía ser algo que no era tan extraño que pasara, pero definitivamente no era lo habitual, no era que todos los niños nacían de esa forma. Jesucristo vino a nacer tal vez de las formas más humildes y precarias en su contexto. No recibió tronos, no recibió grandes homenajes a nivel de los hombres. Y luego, iglesia, vemos tempranas muestras de adoración en torno al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el texto bíblico nos menciona dos grupos de personas, no es una persona en particular, sino dos grupos de personas. El primer grupo representado por los pastores y los ángeles. Y ahí vamos a Lucas capítulo 2, verso 8. Dice, en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal, hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que le fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído, visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Entonces estos pastores van a ver al Señor Jesucristo nacido. El primer anuncio, dice este comentarista, del nacimiento del Mesías lo dio el ángel a unos cuantos pastores que no sabemos sus nombres. ¿Por qué pastores? Podría preguntarse alguien. ¿Por qué no sacerdotes o escribas, gente religiosa de la época? Al visitar a los pastores, el ángel reveló la gracia de Dios hacia la humanidad. Los pastores en Israel eran en realidad menospreciados. Amén. Esta labor de pastores en el propio pueblo de Israel era una labor no muy bien vista. Su trabajo no solo los hacía ceremonialmente inmundos, sino que los obligaba a estar lejos del templo por semanas a la vez, de modo que no podían purificarse. Dios no llama a los ricos y poderosos, Él llama a los pobres y humildes. Hay un segundo grupo de hombres que vienen a traer adoración al Señor, y esos son los sabios. Ahí en el relato de Mateo, capítulo 1, verso 18, creo que es el 2, perdón, déjeme corroborarlo acá, parece que lo apunté mal. Sí, capítulo 2, verso 1 en adelante. Después de nacer Jesús, ve cómo esto va avanzando. En Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él.
Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella, y enviándolos a Belén dijo: vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya y le adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella se regocijaron mucho con gran alegría. Y esto da cuenta de que ya no es el mismo escenario del pesebre, versículo 11, entrando en la casa. Amén. Entrando en la casa, es decir, entre que los pastores adoraron y aparecen los sabios, debió haber pasado un tiempo determinado. Vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios, oro, incienso y mirra. Una aclaración acá: no eran 3 reyes magos. Algunos creen que eran 3 porque eran 3 obsequios, pero probablemente eran mucho más que 3. Estos sabios que vinieron a adorar eran hombres gentiles. Otra vez, este comentarista dice: debemos confesar que sabemos muy poco acerca de estos magos. La palabra griega que se traduce magos se refiere a un grupo de eruditos que estudiaban las estrellas. El título los relacionaba con la magia, pero probablemente eran como astrólogos. Sin embargo, su presencia en el registro bíblico no es un respaldo divino a la astrología. Dios le dio una señal especial, una estrella milagrosa que anunció el nacimiento del rey. La estrella los guió a Jerusalén, en donde les fue dicho que la palabra de Dios decía que el rey nacería en Belén. Fueron a Belén y adoraron al niño Jesús. No sabemos cuántos eran. Debido a que Mateo 2.1 menciona estos 3 regalos, algunos han llegado a la conclusión de que eran 3, aun cuando esto no es seguro. En todo caso, cuando llegaron con la caravana a Jerusalén, una caravana, ¿no?, la ciudad entera se agitó, según el texto que hemos leído recién. Estos hombres eran gentiles. Desde el comienzo de nuestro Señor Jesucristo, desde el comienzo en la tierra, ¿no?, el Salvador del mundo. Eran también ricos y eruditos, científicos por derecho propio. Ningún erudito que sigue la luz que Dios le da puede evitar postrarse a los pies de Jesús para adorarle. En Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Como vemos, iglesia, acá no encontramos un mandato explícito para celebrar la Navidad, ni mucho menos cómo hacerlo, pero sí encontramos bastante información revelada al respecto. Amén. Respecto del nacimiento de nuestro Señor. No solo se dice y Jesús nació, sino que se nos dan muchos detalles importantes que también nos dejan a nosotros enseñanza. Es maravilloso pensar en el plan soberano de Dios, cómo Dios orquesta todas las cosas, orquesta a la participación de hombres, de mujeres, para alcanzar en su gracia a pecadores como nosotros. Y si vamos a conmemorar esta fecha de Navidad, que dicho sea de paso, es poco probable que Jesucristo haya nacido específicamente en esta fecha, pero si lo vamos a hacer, debemos hacerlo con la disposición de los sabios, estos sabios que viajaron de Oriente, con la disposición de los pastores, respecto de este evento sin comparación. Ellos traían adoración, alabanza a nuestro Señor. Debemos, por lo tanto, redimir la Navidad, hermanos, para centrarnos en Jesucristo, en el protagonista olvidado de la Navidad, y no en esta ola de consumismo que muchas veces terminamos nosotros también persiguiendo. El tercer punto de esta predicación, y ya estoy casi por finalizar, es ¿por qué vino Jesucristo? El evangelista Mateo nos adelanta en el versículo 21: y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Escuche bien, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Quiere decir esta expresión a su pueblo que solamente se restringía o era exclusiva de los judíos. La Biblia enseña que no.
La Biblia enseña que es más amplio que solamente una etnia específica o una raza específica. En Gálatas capítulo 3, versos 6 al 8, podemos leer: así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por lo tanto, sepan que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Los que son de fe, ese término es muy importante a la hora de acercarnos al Señor. Los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Ya no es solamente una cuestión de etnia o de nacimiento o racial, es una cuestión de fe. Es más, siempre ha sido, en el relato bíblico, una cuestión de fe. El verso 8 dice: la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Amén. Chilenos, venezolanos, argentinos. Ahí estamos, todos los que estamos acá, ¿verdad? Sí. Paraguay, Colombia, los hermanos que estuvieron con nosotros también. En todas las naciones y todo tipo de personas, con grandes apellidos, esos apellidos con muchas R's, y con apellidos como el mío, González. Gente muy docta y preparada, con magíster, PhD, unos títulos así, y gente común y corriente. Gente que no tuvo la oportunidad que muchos de nosotros tuvimos de estudiar. Y que tal vez apenas alcanzaron a aprender a leer. Pero hay salvación para todos. Gente con mucho dinero, con muchos recursos. Pero también gente que tal vez lucha por su sustento diario. A aquellos Dios los va a justificar, los justificaría a través de la obra de Jesucristo. Pasarían a ser la iglesia de Cristo, compuesta por esta diversidad de personas. Gálatas tiene más que decirnos. En el capítulo 3, versos 26 al 29 dice: pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Jesucristo. ¿Cómo somos hijos de Dios? Mediante la fe en Jesucristo. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Si ustedes son de Cristo, entonces son de la descendencia de Abraham, herederos según la promesa. La Navidad es una linda fiesta familiar, pero lo más importante, amados hermanos, amigos que están acá, es tener una relación de fe con el celebrado. Eso es lo más importante. Y si no estás en una relación de fe con Jesucristo, es hoy una excelente oportunidad para acercarte a Jesucristo. Quizás alguno de ustedes dice: pero yo soy una buena persona. Yo soy un buen padre, un buen hijo, un buen esposo. Yo no tengo vicios. ¿No es eso acaso suficiente para entrar al cielo? La respuesta corta es no. No es suficiente. Y la Biblia nos dice y nos retrata a cada ser humano de esta forma en Romanos capítulo 3, versos 10 al 19, como está escrito: no hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y Romanos 3:23 sentencia: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Desde Adán hasta el bebé que están naciendo en este preciso momento en el hospital más cercano a este lugar, todos y cada uno de los hombres estamos representados aquí, lejos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. No es tu vecino, no es esa persona que te ha hecho el mal. Este retrato bíblico es tu retrato. Tú estás alejado de la gloria de Dios. Tú necesitas venir a las plantas del Salvador. Porque la demanda de justicia de Dios
para relacionarnos con Él es tener una vida santa y perfecta, y ninguno de nosotros está en capacidad de vivir de manera santa y perfecta delante de Dios. Necesitamos un vicario, necesitamos un representante, necesitamos alguien que sí pudo vivir una vida santa y perfecta. Su nombre es Jesucristo. Si hay algo que es urgente, más urgente que lo que está preparado para esta noche, o lo que tú vas a hacer, lo que tú has planificado, si hay algo urgente para la vida de los que estamos aquí y de los que no han respondido al Evangelio, es encontrarte con el protagonista de la Navidad. Es encontrarte con Jesucristo. Solo en Él hay perdón de pecados y reconciliación con Dios. Y junto con esto, la esperanza de una vida eterna. Dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿se acuerda lo que leíamos antes? Tenemos paz para con Dios. Si no estás en Cristo, no puedes tener paz para con Dios. Es solo, exclusivamente a través de Cristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿quieres estar a cuentas con Dios? ¿Reconoces esta necesidad de estar a cuentas con Dios? Pues Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, y no existe otro acceso a la presencia del Padre. Debes venir en arrepentimiento, confesar tus pecados delante del Señor y pedir que Él salve tu alma de la condenación eterna. El Evangelio de Juan, un conocido texto, 3:16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Eso es Navidad. Navidad tiene que ver con la salvación que llega a los hombres, a esta humanidad, a través de la persona de Jesucristo. Si aún tú hoy tienes dudas de tu salvación, si es primera vez que escuchaste un mensaje como este, y si a lo mejor llevas años viniendo a la iglesia, pero no has respondido en fe y arrepentimiento al mensaje del Evangelio, no lo pospongas más. Ven hoy a las plantas del Señor. A lo mejor otra situación te ha alejado de la iglesia y ya no estás vinculado y has perdido, como dice Apocalipsis, ese primer amor. Necesitas volver a mirar a Jesucristo. Necesitas volver a rendirte a los pies del Señor y venir delante de Él en arrepentimiento y fe. El Señor quiere hacer, en la medida de que cada uno lo necesita, una obra en nuestros corazones esta mañana. Amén. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta mañana esta oportunidad de hablar, Señor, de tu Hijo Jesucristo, de hacer un esbozo de la Navidad y de su verdadero significado, Señor. Si hay personas aquí, Señor, que este mensaje ha golpeado sus corazones, te ruego, Dios, que quienes les han traído puedan aclararle aún más la obra de tu Hijo Jesucristo, la obra del Evangelio, Señor, y puedan conducirlos, Señor, a venir a tus plantas, Señor. Y los que ya llevamos años, Señor, en la fe, que ciertamente nuestras fuerzas suelen decaerse, nuestra constancia también a veces nos juega malas pasadas. Podamos ser renovados hoy al pensar en la grandeza de la obra de tu Hijo Jesucristo a nuestro favor, Señor. Quien vino a hacerse hombre, vivió de manera santa y fue crucificado como el peor criminal, de manera que nosotros hoy día pudiésemos estar reconciliados con Dios. Que ese hecho, Señor, renueve nuestra pasión, que ese hecho, Señor, renueve nuestra fuerza, nuestro entendimiento, y que podamos, Señor,
reencontrarnos de manera genuina, Señor, con nuestro Salvador. Le damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.